¿Listos? Listo. Okay. Buenos días Europa, buenas noches América. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio. Vamos a dar inicio a este trabajo. No sin antes agradecerles por la confianza que nos están otorgando, tanto a los que nos acompañan en Guadalajara, Jalisco, México, como a todos los que nos han otorgado su confianza, acompañándonos en la red, en cualquier latitud del mundo, gracias a esta posibilidad de cobertura tan maravillosa que nos ofrece Internet. El día de hoy vamos a abordar la conferencia o el tema número 68, es sobre la iluminación, también conocido en el cristianismo como la revelación. Y para desarrollar el tema nos acompaña, como siempre, Juan Carlos Uno, un servidor David Mora, a quien les habla el micrófono, y además Poliana García, quien le mando un abrazo también, que nos acompaña en la Ciudad de México y nos hace el favor de apoyarnos con el chat. Vamos a dar inicio con ese trabajo, precisando en primera instancia el término iluminación, que está vinculado con la palabra luz. Hay que primero comprender que hay aspectos que son meramente simbólicos y hay que entenderlos como tales, pero hay otros que son literales y que son directos, que no es tanto lo simbólico sino lo directo. Y en este caso, hablando de iluminación, estamos hablando de algo directo. La luz, el factor luz, no es simbólico. Si hablamos de iluminación, estamos hablando de luz, de inundarnos de luz. Y no es, la luz no es un símbolo. La luz es tal cual la naturaleza verdadera de las cosas, el fondo de las cosas. Y hago esta precisión porque precisamente la iluminación consiste en el descubrimiento de la verdadera naturaleza. La iluminación se da cuando descubrimos la verdadera naturaleza que está más allá de las formas, más allá del mundo de las formas, donde todo adquiere una nominación, un concepto, una cualidad, donde todo está sujeto a análisis. Y la iluminación es descubrir la naturaleza verdadera que va más allá de todo esto, que es el origen de todas las formas. Y si entendemos que la iluminación es el descubrimiento de esa verdadera naturaleza, hay que entender lo que es precisamente por esa comunión con la luz, que es la naturaleza de la verdad, que es la verdadera naturaleza del ser. Ya lo habíamos comentado en otras charlas, ahorita lo enfatizo porque en el caso de esta conferencia nos obliga a entender que el factor luz es el fundamental para este proceso al que conocemos como iluminación. Y desde el primer tomo ya vimos algunos temas
sobre todo el tema 16, que es la fuente original, ya se hizo todo un trabajo, todo un desarrollo para entender cómo es que la luz no es solamente un fenómeno físico, sino que la luz es el verdadero origen de las cosas. Y antiguamente, de hecho en todos los libros universales se habla del factor luz, incluso siempre que se refieren a Dios y hacen una referencia hacia la cualidad de Dios, la cualidad que se le atribuye de manera común en todos los libros universales es Dios es luz. Todos hacen referencia a la luz como la cualidad de Dios, y en todas las tradiciones, ninguna es excepción, no es casualidad, y vuelvo a insistir, no es tampoco un simbolismo, es la verdadera naturaleza. El problema histórico es que la ciencia no lo podía comprobar, y pues históricamente obligó a que muchas personas, la humanidad, pudiera imaginar la palabra luz como un factor de referencia o simbólico, o la naturaleza definitiva del origen de todo. Hoy por hoy, todos los científicos que coinciden y que aceptan la teoría del Big Bang, y prácticamente estamos hablando de los científicos serios, porque la física en un nivel ya más objetivo, sobre todo a nivel cósmico, la astrofísica, definitivamente la única teoría o el único planteamiento serio que existe hoy por hoy es el del Big Bang. No hay ninguno que se oponga a él, no hay ningún planteamiento paralelo que pudiera convertirse como una posibilidad alternativa. No existe. O sea, la ciencia ni siquiera ha ofrecido posibilidades alternativas. Toda la ciencia se inclina indiscutiblemente por el Big Bang, y actualmente hay una coincidencia en el pensamiento científico en el sentido de que la energía que emanó directamente y de manera inicial a través de ese famoso Big Bang, esa energía tiene como naturaleza la luz. Es luz, esa energía fue luz. Quizá nos cuesta un poco trabajo comprenderlo así, porque nosotros creemos que luz es solamente los rayos lumínicos que salen del sol, o la luz artificial que hemos podido generar en este planeta. Pero efectivamente esa es luz. Tanto los rayos solares como la energía artificial que nosotros generamos aquí, ambos son luz, solo que nuestros ojos, como sentidos orgánicos, están facultados para mirar ciertos rangos de frecuencia vibratoria y de amplitud de onda en relación a la luz. O sea, hay un cierto rango límite que más allá de ese rango nuestros ojos no pueden percibir, o se quemarían o tendrían un deterioro por exponerse a una luz demasiado elevada. Sin embargo, hay muchos niveles de luz que nuestros ojos no ven, pero son luz. Y la ciencia también lo entiende así. Albert Einstein, hay una frase muy célebre de Einstein que le hemos leído en varias ocasiones, que dice: la ilusión más plebeya del realismo ingenuo de que las cosas son lo que percibimos a través de los sentidos inunda a los hombres y a los animales. Así
nos compara Einstein con los animales en el sentido de creer que lo que nuestros sentidos perciben es la realidad. Y aplicando esta cita al fenómeno luz, que es el factor fundamental de la iluminación, entendamos que no todo lo que nuestros sentidos conciben como luz o perciben como luz es la única luz existente o es la única luz real. Nuestros sentidos perciben, vuelvo a insistir, solamente cierto rango de frecuencia vibratoria y de amplitud de onda, y más allá de ese rango nuestros sentidos no lo perciben, pero sigue siendo luz. O sea, hay muchas manifestaciones de luz en el universo que, aunque nuestros ojos no la perciban, sigue siendo luz. Bien, pues el rango, o digamos, la frecuencia más elevada que se haya manifestado en el universo de luz es precisamente la emanación inmediata del Big Bang. O sea, esa emanación inmediata del Big Bang es la frecuencia vibratoria más elevada de luz que se haya registrado en el universo. Todo el universo surgió de la luz. Eso es científico. Aquí lo curioso es que este hallazgo científico coincide con la Biblia, con el Génesis. Cuando se habla del origen del universo, se dice que el principio era luz. Que el primer día, lo primero que se formó o lo primero que hizo Dios fue la luz. Hágase la luz. Entonces, no es casualidad. Eso que nos podría haber hecho creer que era metafórico, lo de que el principio se hizo la luz, que lo primero que se hizo fue la luz, pues resulta que literalmente así fue. El origen del universo, la primera energía emanada del Big Bang fue luz, o mejor dicho, es luz, porque esa energía sigue fluyendo todavía. Por lo tanto, si el origen del universo es luz, esa energía de naturaleza de luz, y nosotros formamos parte del universo, entonces el origen de nosotros como individuos también es la luz. Por lo tanto, hablar de iluminación es hablar también de regresar a nuestro origen. Estamos hablando de lo mismo. Cuando se habla de que alguien se iluminó, es porque ese alguien reconectó con su origen, porque iluminación es inundarse de luz o reconectar con la luz, y el origen del universo es luz. Por eso el fenómeno de iluminación es el mismo fenómeno del regreso al origen. Hay un tema en este libro, no recuerdo si lo abordamos antes o lo vamos a abordar después. La secuencia de algunos temas no la tengo muy bien registrada de memoria, pero hay un tema que tenemos llamado regreso al origen, y ese tema que abordamos, regreso al origen, es este mismo, iluminación, solo que allá lo iluminamos en relación a citas de los libros universales que tienen que ver con esa única y legítima búsqueda que es el regreso a nuestro origen. Y en este caso el tema de iluminación, aunque se hable de lo mismo, se está hablando ya en términos más de ciencia. ¿Por qué? Porque abordamos directamente el fenómeno luz. La iluminación es la reconexión con esa luz original que le dio origen al universo y que también está en nuestro propio origen. Nuestro ser interior original, siempre que hablamos de nuestro ser interior original, estamos hablando de luz. Estamos hablando de nuestro verdadero ser, cuya naturaleza original es luz. Bien, con esto abrimos el tema y nos vamos a la primera cita, que es de Hermes Trismegisto. Y Hermes Trismegisto nos dice en el Corpus Hermeticum, lo siguiente: en cuanto un hombre es iluminado por la piedad, por el conocimiento de Dios,
sobrepasa a otros hombres, igual que el sol sobrepasa en brillo a las otras luces del cielo, Bien, está hablando directamente del fenómeno de iluminación. Hermes Trismegisto está hablando directamente del fenómeno de iluminación, y como referencia nos está hablando de luz, y cita como ejemplo, como referencia, el sol, la manera en que el sol sobrepasa el brillo de todas las luces del cielo. Bueno, con respecto a nuestra ubicación, por supuesto, porque hay otras manifestaciones. Hermes Trismegisto no hace esa referencia. Sabemos científicamente que hay soles mucho más grandes que el nuestro. Nuestro sol Ors es un sol incluso que podríamos decir relativamente pequeño comparado con otros soles mucho más grandes que el nuestro sistema solar. Sin embargo, con relación a nuestra ubicación en este planeta, pues la luz más brillante que vemos en el universo pues es nuestro sol, y lo ubica como referente para tratar de describir qué es lo que sucede en un iluminado. Y lo que sucede en un iluminado es precisamente esto: luz, que nuestra luz va a sobrepasar. ¿Perdón? La piedad es un término que aquí está utilizando Hermes, y tiene mucha relación con el budismo, porque en el budismo se utiliza muchísimo la palabra piedad también, y tiene la misma connotación. Piedad no es compasión. La palabra piedad la confundimos con la palabra compasión, pero no significa eso. La palabra piedad tiene que ver con el conocimiento de la realidad, y lo que nos permite distinguir lo que está fuera del conocimiento de la realidad. O sea, cuando la piedad de la que habla Buda es cuando un iluminado comprende al que carece de esa luz, pero no en el aspecto de compasión, sino en el sentido de comprensión. O sea, comprende ese vacío de luz donde no hay luz. Entonces es una connotación muy distinta a la común, y vuelvo a insistir, tiene que ver con ese sentido de piedad en el que se habla del budismo. Bien, escuchamos, a ver si con el micrófono. Sería entonces el bodhisattva que sigue el camino de la bodhisattva, pero que a la vez que lo sigue, comprende que otros no están dentro del camino de la bodhisattva. Sí. Sí, es que a mí me sonaba piedad así como lástima, como lástima, pero no. No. Incluso aquí Seorzan dice: en cuanto un hombre es iluminado por la piedad, y lo aclara, por el conocimiento de Dios. O sea, esa piedad es el conocimiento de Dios. O sea, nada tiene que ver con la compasión. Nada tiene que ver con la compasión, porque la segunda frase que dice por el conocimiento de Dios, esa frase está acotada por 2 comas. Esas 2 comas en el lenguaje castellano, en el español, esas 2 comas hacen la función de un paréntesis. Es decir, que si se habla del hombre iluminado por la piedad, entre paréntesis, por el conocimiento de Dios. O sea, esa piedad es el conocimiento de Dios. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Es luz. O sea, el conocimiento de Dios no son las palabras escritas en los libros universales. Ese no es el conocimiento de Dios, y lo hemos dicho ya en otros temas, lo hemos enfatizado mucho. El conocimiento de Dios no es lo que está escrito en los libros. El conocimiento de Dios es la naturaleza la verdadera naturaleza de Dios, es decir, luz. El conocimiento de Dios, literalmente hablando, es luz. Por eso el término de iluminación. Y esa piedad
viene siendo esa luz del conocimiento de Dios, esa piedad. Nada tiene que ver, insisto, y qué bueno que hiciste la pregunta, porque nada tiene que ver con la compasión, que es lo que muchos han confundido. No es compasión, ¿sí? Bien, vamos a la segunda cita, que es de Sosán, del Zen. En el momento de la iluminación, interior se trascienden las apariencias y los cambios que parecen ocurrir en el mundo los llamamos reales solamente debido a nuestra ignorancia. Sosán Hinsinmi. Bien, aquí en esta cita podemos distinguir la doble naturaleza que la cita nos proporciona. En la primera parte donde dice, en el momento de iluminación interior se trascienden las apariencias. Ahí estamos hablando de la naturaleza divina, de la naturaleza trascendida, de la naturaleza que se manifiesta. Cuando la naturaleza divina está manifestándose, trasciende las formas, trasciende las apariencias. Más sin embargo, la personalidad no sufre ningún cambio aparente, ¿no? En la iluminación, o sea, no vemos a una persona así que le salgan rayos, que le salgan luces, etcétera. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, las formas y la apariencia desaparecen. Y nos dice, al término, cuando nos menciona la segunda naturaleza, dice, los cambios que parecen ocurrir en el mundo los llamamos reales solamente debido a nuestra ignorancia. Esta parte que habla acerca del cosmos, que está constantemente cambiando, nosotros pensaríamos que en el momento de la iluminación la persona se inmortaliza, pero la personalidad no sufre ningún cambio, la personalidad va a morir algún día. La personalidad, por ejemplo, en el caso de Jesús de Nazaret, la iluminación es cuando el Cristo está dentro de él, cuando el Cristo está presente. Mas sin embargo, Jesús de Nazaret, como una personalidad como todos nosotros, tuvo que morir. Por la edad, por lo que haya sido, tuvo que morir. ¿Por qué? Porque es una apariencia física que tiene la transformación que el cosmos tiene. Es por eso que los cambios que parecen ocurrir los llamamos reales solamente debido a nuestra ignorancia. Si entendemos estas dos citas, la iluminación solamente se da en la parte interior. En la parte exterior puede tener una repercusión, pero a nivel de conocimiento. Podemos ver que esta persona tiene una sabiduría y que la expresa y de alguna manera hace que esa parte de iluminación llegue a nosotros, pero no con una apariencia, con una forma física, sino a nivel de una vibración, a nivel de corazón a corazón, etcétera, ¿no? La iluminación, cuando aparece en un ser humano, es completa y totalmente interior e invisible, como la luz, que es invisible. La iluminación es un fenómeno que tiene que ver con la naturaleza del ser, tal como ya lo hemos expresado. Sin embargo, ese fenómeno adquiere una cierta expresión, insisto, es solamente expresión, no es la iluminación como tal, y esa expresión se da en los tres reinos, en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino animal. Como expresión de esa iluminación en el reino mineral se da con los diamantes y con todas las piedras preciosas, que es la máxima expresión, la expresión más exquisita del reino mineral. En el reino vegetal lo podemos ver con las flores. Las flores es la manifestación más exquisita que ha dado el reino vegetal. Incluso se dice que tuvieron que pasar millones de años para que el reino vegetal pudiera dar la primera flor. O sea, el reino vegetal, cuando surge en el planeta, no daba flores, pero tuvo que evolucionar millones de años para que el reino vegetal por primera vez diera una flor. Entonces la flor se convierte como una expresión importantísima de la iluminación. Y en el reino animal esa expresión máxima se da con las aves. El hecho de que los animales, después de haber salido del agua, que fue el caso de los anfibios, y empiezan reptando en la tierra,
después de haber salido del agua y reptar en la tierra, después de desarrollar una estructura que le permita separarse más de la tierra, y todo después de millones de años para que desarrolle alas y pueda volar. Indiscutiblemente las aves son la expresión más elevada del reino animal, pero vuelvo a insistir, solamente esa expresión, y digo expresión porque para que el reino para que el reino mineral emanara las primeras gemas preciosas, para que el reino vegetal emanara las primeras flores, y para que por primera vez el animal volara, no solamente tuvieron que pasar millones de años, sino que tuvo que incidir un factor para que eso sucediera, y ese factor común es luz. Tuvo que incidir luz para las piedras preciosas, luz para las flores, luz para el vuelo de las aves. El factor luz es fundamental para la evolución en todos los niveles de este mundo de las formas. Claro, la luz que hace evolucionar el mundo de las formas es una luz no tan elevada, hablando en frecuencia y amplitud de onda, como la luz original del ser. O sea, hay que también entender que va de cualidad de luz a cualidades de luz, ¿sí? La siguiente cita es de la Confessio Fraternitatis, que es uno de los 3 libros fundamentales de la Orden Rosacruz, que fue una tradición alquímica importantísima de finales de la Edad Media. Precisamente los Rosacruces son los que aparecen y empiezan a surgir a partir del Renacimiento. De este libro extrajimos lo siguiente: el libro de la naturaleza estará abierto y será revelado ante los ojos de todo hombre, aunque solo unos pocos serán capaces de leerlo en su totalidad y menos aún de comprenderlo. Bien, ¿qué es ese libro de la naturaleza? De la verdadera naturaleza. Pues ese libro es nuestro ser interior original. O sea, ese no es un libro escrito en palabras, en lenguaje verbalizado, en papel. Ese libro de la naturaleza es el libro de nuestra verdadera naturaleza. La naturaleza del mundo de las formas, la naturaleza física, tiene sus propios libros también. Y la enseñanza más elevada de los libros de la naturaleza, ahí hablamos de libros en plural, porque estamos hablando del mundo de las formas, donde está la división y donde todo se pluraliza. Entonces, los libros de la naturaleza del mundo de las formas se sintetizan en las leyes universales. Las leyes universales son la síntesis de la enseñanza más importante o más fundamental de la naturaleza de las formas. Y esa enseñanza de esos libros de la naturaleza externa son accesibles a nuestra mente, a nuestro raciocinio, y se sintetizan en las leyes universales. El libro en singular, el libro de la naturaleza, en este caso los Rosacruces hablan en singular como un libro único. El libro de la naturaleza no es otro más que nuestro ser original. Allí donde está la información de la verdad absoluta del ser, en nuestro ser, en nuestro propio ser. Ese es el libro de la naturaleza. Y que, pues ¿qué nos dicen los Rosacruces? Que puede ser revelado solamente para unos pocos capaces de leerlo y para mucho menos capaces de comprenderlo. Entonces, definitivamente no es para todos, aunque sí es para todos, pero no en este momento histórico. Cada momento histórico, en el flujo del tiempo,
brinda oportunidades a quienes están aptos para leer ese libro de la verdadera naturaleza. Entonces hay que distinguirlo. Hay libro de la verdadera naturaleza, que es en singular, y libros de la naturaleza en el mundo de las formas en plural, sintetizados en las leyes universales. O sea, la naturaleza nos da muchísimas enseñanzas, muchas. Para donde voltemos, la naturaleza siempre nos va a enseñar algo. Pero si queremos una síntesis de la enseñanza de la naturaleza, las leyes universales sintetizan toda la enseñanza de la naturaleza de las formas, ¿sí? Bien, insisto, las piedras preciosas, las aves y las flores son solamente símbolos de la iluminación. ¿Por qué? Porque son la máxima expresión de cada reino, donde se expresa la iluminación o la luz parcial que mueve la evolución de la naturaleza. No lo perdamos de vista. También así sucede en la naturaleza física. La luz es la que marca la pauta de la evolución. En este mundo nunca se habría generado la vida si no fuera por la luz del sol, y mucho menos la evolución. O sea, la misma evolución sigue regida por la luz del sol. Y a la medida en que el sol cambia esas radiaciones, porque también hay ciertos cambios en las radiaciones solares, esos cambios en las radiaciones solares generan procesos de transformación también en las condiciones evolutivas de la vida manifestada en este propio planeta. Entonces, la evolución misma, no nomás del hombre, sino de todos los reinos, está marcada por la luz también, en este caso la luz solar. Pero, cuando se habla de la luz del ser, ya no se habla de evolución, se habla de iluminación. Algunos le han llamado revolución, que es un término de alguna manera aceptado para distinguirlo de la evolución. La evolución es mecánica y la revolución ya no es mecánica, tiene que ver con la verdadera luz. La evolución mecánica del mundo de las formas tiene que ver con la luz solar, pero la revolución en el sentido de la conciencia tiene que ver con la verdadera luz, que es nuestra luz interna, nuestra luz, la luz emanada del ser. Por eso entendámoslo como símbolos, las flores, las piedras preciosas y las aves, pero aun cuando sean símbolo, pueden ser un objeto de contemplación para quien disfrute de los momentos contemplativos, y contemplar una piedra preciosa, contemplar una flor, contemplar un ave, es un regocijo. Y es un regocijo porque en estados contemplativos, con esos tres máximas manifestaciones, nosotros nos mimetizamos con esos estados evolutivos, con esa luz, y nos permite acercarnos a ciertos estados de conciencia. No necesariamente nos vamos a iluminar en esa contemplación, pero sí nos podemos acercar a la esencia, a lo que es la esencia de la iluminación. Bien, hay una intervención en Guadalajara, vamos a escucharla. Quiero hacer un comentario con respecto a esta cita. Hablo aquí con mi compañero, que tiene relación esta cita con parte de los evangelios donde dice: no le tires perlas a los cerdos, porque dice, y menos aún lo comprenderán, porque no lo comprenderán. O sea, esa parte de los evangelios la resume en esta cita. Sí, sí, claro, tiene una relación total con esa cita de los evangelios, solo que esta cita, la que acabo de leer, es de la Orden Rosacruz, de la Confessio Fraternitatis, pero sí tiene una relación directa con lo que acabas de mencionar. Es que no es para todos, la iluminación no es para todos, la comprensión de la luz no es para todos. Hay personas que prefieren estar encerrados en su casa durante todo el día por rechazo a la luz solar, y les encanta salir de noche y hacer vida nocturna.
Hay muchas personas así. Y esas personas son las que están más alejadas de un posible proceso de iluminación. Es la gente más alejada de un posible proceso de iluminación. La misma naturaleza nos lo muestra. El hombre por naturaleza debiera levantarse en el momento del alba para asimilar los primeros rayos de luz del sol, hacer su vida a través de la luz del sol y descansar después del ocaso. Por naturaleza así debiera de ser. Pero hay quienes han rechazado la luz, y por rechazo a la luz, en primera instancia la luz solar, por rechazo a la luz solar, se encierran durante el día y prefieren no salir por rechazo a la luz solar. Y vuelvo a insistir, es un estado de conciencia muy limitado. Claro, cuando hablo de estados de conciencia me refiero a conciencia existencial, no me refiero a la conciencia del ser, pero es un estado de conciencia muy, muy limitado, porque ellos se alejan de la luz. Y todos los libros universales, curiosamente, cuando se refieren a la inconsciencia, se refieren a las tinieblas, se refieren a la falta de luz. Entonces, la luz tiene relación totalmente directa con la conciencia, y las tinieblas tienen relación directa con la inconsciencia, y esto no es símbolo, es una relación directa. Bien, vamos a la siguiente cita, que es del Evangelio de Judas. No sé si nos puedes ayudar con él, no es que estabas en la comunicación del chat, ¿verdad? Bien. Sí, nada más informarles, en la ciudad de Monterrey tuvieron un problema con el internet. No se está transmitiendo la conferencia por frecuencia 11, se está transmitiendo por el link que estamos poniendo en la pantalla, que viene siendo el Centro Universalista, para las personas que ahorita están viendo el chat pero que no ven la imagen. Y en la ciudad de Monterrey tienen problemas con el internet, nosotros no, afortunadamente desde Ustream lo estamos reproduciendo en centrouniversalista.com, en TV Conciencia, para las personas que están escuchándonos. Bien, gracias por el aviso. Bien, entonces vamos a la siguiente cita, que es del Evangelio de Judas, el Evangelio de Judas, y se hace una relación directa también con el sol y con la luz. Una cita impresionante, ¿no? Del Evangelio de Judas, es de Judas Iscariote, es el de los últimos evangelios que se han encontrado. La cita dice así: es necesario que ustedes se conviertan en su propio sol y en su propia luz, y así alumbrándose y alumbrando a otros, le corresponderíamos con nuestra obra a mi Padre que me ha enviado. Evangelio de Judas. En este evangelio habla muy excelsamente acerca de la luz. Desgraciadamente en los evangelios normales no se habla acerca de esta presencia de la luz y esa transformación de la luz. Se habla en la parte del libro de la Biblia que se llama Eclesiastés. Ahí se habla acerca de la luz, del sol y cómo uno se alumbra con el sol, etcétera, en Eclesiastés, pero desgraciadamente en los evangelios esto pues prácticamente no se incluyó, porque es un evangelio inclusive contrario a lo que viene siendo la historia que nos narra la Biblia, de que Judas es un completo algo negativo a lo que viene siendo la historia que nos narra la Biblia. Judas Iscariote, el gran traidor. Mas sin embargo, este evangelio, que se ha ratificado como un evangelio que fue escrito en el momento preciso en el que aparecen los demás evangelios, se le ha dado atributos especiales a lo que viene siendo la información que nos llega por parte de Jesús de Nazaret, que le comentaba a los discípulos. De hecho, el evangelio es muy hermético, se habla de mucho hermetismo, se habla de todo lo que es el conocimiento gnóstico de la época, y especialmente Jesús habla acerca del sol y el alumbramiento que se tiene. De hecho, en el tema 16, que es la fuente original, se narran varios capítulos de este evangelio, en el cual el sol es algo predominante en lo que viene siendo la evolución del ser humano, e inclusive la conexión que se tiene con esa fuente original. Y en esta cita pues hace alusión acerca del alumbramiento, de la iluminación que se tiene. La iluminación llega del ser, y la iluminación que llega del ser
cuando uno se convierte en ese sol, que es ese sol interior que tenemos dentro, esa parte divina que tenemos dentro y está activa en nosotros, pues nos convertimos en la propia luz, nos convertimos en el ser a nivel de la conciencia. Y de esa manera, el conocimiento que llega a nosotros también es dispuesto a la gente que está alrededor nuestro. Es por eso que habla, así como te alumbras, alumbrándose y alumbrando a otros, le corresponderemos en nuestra obra en mi Padre que está enviado. Esta manifestación de esta luz, de este conocimiento, de esta iluminación que tiene la parte interior de cualquier ser humano, conecta de corazón a corazón a más personas y también ocurre el alumbramiento en las demás personas, puesto que el alumbramiento en los demás, puesto que dentro de nosotros somos unidad. Mi parte espiritual es la misma de ustedes, la misma de todos, o sea, prácticamente hacemos una unión perfecta con lo que viene siendo el espíritu. Y es lo que aquí menciona este Evangelio de Judas, de ser su propio sol, alumbrándose uno y alumbrando a otros. ¿Aquí hay una pregunta? Gracias. No recuerdo si fue aquí o fue por radio o allá en el local de la calle Hospital. Estaba cerrado. Escuché, David, me corregirás. No, sí está bien. A ver. Que diste una definición de la palabra, más bien una comparación de las palabras éxito y felicidad. Por ahí va la cosa. Que comentabas que éxito era obtener cada vez más logros, lo que menciona reconocimiento, posesiones, todo ese asunto, ¿no? Acumulación de bienes materiales. Y se me quedó muy grabada la palabra, más bien la comparación de la palabra felicidad, porque decías tú que la felicidad consistía en ser agradecido con lo que se tiene, saber compartir, y hay otra frase que se me... Aceptación. Algo así, y ahorita que menciona ahí dar luz a los demás, le cuento al compañero, tiene que ver con el compartir. ¿Será correcto? Sí, y ese dar luz a los demás ni siquiera es un acto de generosidad, no. Es un proceso natural. Cuando alguien irradia luz, la irradia y no va a hacer distinción de aquí hacia dónde sí, hacia dónde no. Tal cual como el sol lo hace. No ambicionar, ser agradecido con lo que tienes y saber compartir. No ambicionar, sí. Muy ambicionar. Sí. Cuando hablamos de dar luz a los demás, aunque no lo quieras, ¿es magnetismo también o pura luz o cómo está la cosa? La luz es electromagnetismo. Es la misma naturaleza. El electromagnetismo es de la misma naturaleza de la luz también. Por eso la luz artificial en este mundo, en el planeta, la generamos a través de electromagnetismo. Es pura transformación de energías, pero la naturaleza de la luz también es electromagnética. Es tal cual. Cuando hablamos de magnetismo estamos hablando del mismo fenómeno de luz. También. Entonces, cuando hablas de vibraciones es... Vibraciones, luz. Es lo mismo. Mira, habiendo vibración, hay luz y hay calor. Hay luz, hay calor y hay magnetismo. Y los tres terminan siendo lo mismo, van de la mano. Gracias. Hay otra palabra interesante, ahorita que estaban comentando eso, la palabra entusiasmo, que viene en griego, la parte íntegra, dice con Dios adentro, o con la luz adentro, la palabra entusiasmo. Olvidé uno, también habiendo vibración hay sonido. Hay sonido, hay luz, hay calor, habiendo vibración. Son las manifestaciones inmediatas a partir de la energía vibratoria. Y por naturaleza, insisto, la energía vibratoria es luz. O sea, cualquier energía habiendo energía vibratoria es luz. Entonces el universo está inundado de luz. Lo que pasa es que nuestros ojos no permiten toda esa luz que inunda todo el universo. Tenemos solamente un cierto rango de percepción, nada más. Pero eso no quiere decir que el universo tenga partes oscuras, porque la oscuridad no existe, ya hemos hablado de eso. No existe la oscuridad, no existe el frío, porque lo que existe es la luz, lo que existe es el calor, y esto es así porque
lo que llamamos oscuridad es disminución de grado de luz. Y al disminuir el grado de luz, el hecho de que nuestros ojos no perciban esa misma luz, eso no significa que haya oscuridad. O sea, la oscuridad es un concepto creado por nosotros, porque cuando nuestro rango de percepción se agota, nos produce la sensación de que ya no hay. Cuando nuestro rango de percepción de sonido se agota, le llamamos silencio porque creemos que ya no hay sonido, pero no, claro que hay sonido. No hay un punto en el universo donde deje de haber sonido, no hay un punto del universo donde deje de haber luz, no hay un punto del universo donde deje de haber calor. Lo que pasa es que nuestros sentidos ya no lo perciben, pero allí está la luz, allí está el sonido, allí está el calor. Sí. Mira, lo que le llaman materia oscura, o incluso relacionado con los agujeros negros y todo eso, la verdad es que es un nombre desafortunado, no le debieron de haber llamado así. Materia oscura. Porque tiene que ver con concentraciones de materia, con estados de densidad extremadamente elevados de materia. Pero entendamos la materia como concentración vibratoria, porque la materia es incorpórea, no ocupa un lugar en el espacio. En realidad son concentraciones o densificaciones de energía muy elevadas. Pero la palabra agujero negro o materia oscura son palabras muy equivocadas. No debieron de haber utilizado esos términos para designar esos fenómenos. Sí. La energía vibratoria de una persona, al ser medido, ¿hasta dónde puede llegar? Si es que existe. A ver, no tenía la energía vibratoria de una persona, ¿se ha medido, o el magnetismo, lo que sea, hasta dónde pueda llegar? Digamos, aquí todos tenemos energía vibratoria. ¿Ahí se puede medir eso o no se puede medir? No, mira, para empezar, la persona tiene sus límites. Y precisamente eso es lo que iba a abordar ahorita enseguida. Mira, coincide con la pregunta que nos estás haciendo. Bueno, hay otra pregunta, ahorita vamos con lo tuyo, ¿sí? Porque es la parte de la exposición. Sí. Ya nos has comentado de las dos naturalezas de luz. Sí. En este universo físico, la luz que se manifiesta, como lo comentas, es vibración. Me imagino de manera simultánea vibración, sonido y calor. Quiero suponer que en la naturaleza real esta luz no produce calor, ¿verdad? Ni tampoco vibración, porque debe ser silencio. Es que eso ni el más grande de los científicos te lo puede responder, porque la ciencia no puede llegar al conocimiento de la naturaleza absoluta. Es pura especulación. Lo único que se sabe es que es una vibración. Lo único que se puede decir, y filosóficamente hablando a través del principio de polaridad, que cuando se llega a una vibración absoluta, ese movimiento dinámico, al convertirse en absoluto, se convierte en estático. O sea, es tan impresionantemente, tan radicalmente veloz o rápida la frecuencia vibratoria que se hace estática, y es por principio de polaridad. Y eso la misma ciencia no lo comprende. La misma ciencia lo mira como un principio universal, porque lo habló de ello Hermes, y algunas otras tradiciones han hablado de ello, pero la misma ciencia no se acerca, porque la ciencia solamente puede estudiar los puntos intermedios de la relatividad. Los extremos absolutos de la dualidad quedan fuera del alcance de la ciencia. Y en el caso de la naturaleza, de la luz absoluta del ser, estamos hablando de una frecuencia vibratoria tan elevada que se convierte en estática. Es tan rápida, tan extremadamente rápida la frecuencia vibratoria que se convierte en estática. Por eso, y de hecho la ciencia es la única comprensión que tiene del Big Bang, porque es una incertidumbre. ¿Cómo es posible que el universo haya brotado de un punto? Y un punto, al ser adimensional, pues no puede haber dinámica dentro de un punto. Y como no puede haber movimiento dinámico dentro de un punto, entonces la naturaleza
de la energía que le da origen al Big Bang, solamente podemos decir que es energía estática. Es nada más, es la verdadera energía estática. En el universo no existe la energía estática. Hipotéticamente se estudia a través de la electrostática y varias ramas de la ciencia que circulan entre la dinámica y la estática. La hidrostática, electrostática, y hay varias ramas de la física que estudian hipotéticamente la estática, pero en realidad en el universo no existe la estática, y el único punto donde sí se dice que ahí está la única y verdadera estática es donde surge el Big Bang. Por eso ¿cómo se llama este filósofo griego? ¿Aristóteles? No. Ahorita me viene el nombre que dice, deme un punto y mover, deme un punto fijo y mover el universo. Ahorita lo busco. No era Arquímedes, Heráclito, creo que es de Heráclito, casi estoy seguro que es de Heráclito. Sí, denme un punto fijo y muevo el universo. ¿Por qué? Porque el punto fijo en el universo no existe. Y el único punto fijo del universo es el Big Bang, donde se origina el Big Bang. Es el único punto fijo del que se pudiera hablar en el universo. Arquímedes. ¿Arquímedes? ¿Es de Arquímedes? Sí. ¿No era de Heráclito? No. Yo lo ubicaba como Heráclito, pero bueno, Heráclito decía nadie se mete dos veces en el mismo río. Creo que era la de Heráclito, pero bueno, ese es de Arquímedes. Y nosotros también, filosóficamente hablando, porque esto rebasa la ciencia, filosóficamente hablando, sabemos que sí tenemos un punto fijo, y ese punto fijo es nuestro ser. Es el único punto fijo del que nosotros gozamos, y que es nuestra única realidad, curiosamente, nuestra verdadera identidad y nuestra única realidad. Todo lo demás es puro surrealismo. Bueno, volviendo a la exposición que tiene que ver con la penúltima pregunta, aquí cabe un cuestionamiento. ¿La iluminación es un proceso o no es un proceso? Hay quienes dicen que sí es un proceso y hay quienes dicen que no es un proceso, que la iluminación llega abruptamente y es o no es. Los que dicen que es un proceso van a tener elementos para sostenerlo, y los que dicen que sí es un proceso también van a tener elementos para sostenerlo. Claro, los que afirman que no es proceso se convierten en necios en el momento en que lo afirman, y los que afirman que sí es un proceso se convierten en necios en el momento en que lo afirman. ¿Por qué? Pues porque no quieren ver el otro lado, porque las dos son verdades, nomás hay que ver desde dónde es proceso y desde dónde no. Si el fenómeno de la iluminación lo miramos desde el ser, desde la luz original del ser, pues claro que no es proceso, porque la luz del ser no está sujeta a cambio, no está sujeta a transformaciones. El ser no se transforma, el ser es absoluto, y como absoluto no tiene ninguna necesidad de cambiar, porque ya es absoluto, ya lo es todo, no tiene ninguna necesidad de cambio. Entonces, si nos referimos a la luz del ser, allí no hay proceso. Si nos referimos al hombre natural, él sí está sujeto a un proceso, pero ese proceso nomás hay que distinguir qué tipo de proceso, y ahí es donde llega la confusión más grande que ha atorado a infinidad de corrientes pseudoesotéricas. Claro que en el hombre hay un proceso, pero ese proceso no significa que el hombre natural, cuando se ilumina, llega al extremo de convertirse perfecto como Dios y se convierte en Dios mismo. Eso no es cierto, y eso tiene que ver con la pregunta que nos hacían, la penúltima pregunta.
sí hay un proceso de iluminación en el hombre natural, pero ese proceso de iluminación no significa que el hombre se magnifique al grado de convertirse en absoluto y total. Eso es la aberración más grande en la que pudo haber caído el dogmatismo humano, el dogmatismo del hombre. El hombre natural jamás se va a convertir en Dios. El hombre natural jamás se va a evolucionar al grado de convertirse en total, absoluto y pleno. Eso jamás va a suceder. El hombre natural tiene sus límites y el límite inevitable e inequívoco es que se va a disolver y va a convertirse en nada. Estoy hablando del hombre natural. Por eso aclaré, el hombre verdadero, que es el ser, allí no hay proceso. Es más, en el verdadero hombre, que es el ser original, ni siquiera podemos hablar de iluminación, porque ya está iluminado, ya es luz. El ser original ya es luz, no necesita más luz, ya es luz y siempre ha sido luz. Entonces ahí ni siquiera cabría la palabra iluminación, porque cuando decimos iluminación ya se está sugiriendo un proceso. Entonces el proceso solamente se da en el hombre natural, pero ahorita vamos a describir cómo es el proceso. A ver, escuchamos antes un... A ver, y entonces el samadhi, el satori, todos esos procesos que estudiamos en estas corrientes pseudoesotéricas. Nosotros hemos visto personas que han caminado, que han evolucionado, bueno, evolucionado no te gusta. Bueno, todos evolucionamos. Sí. Oye, sí se oye. Sí, en la red sí se oye, nomás aquí en Guadalajara no mucho, como quizás haga falta subirle al... Es que si le subo sonido, ¿no? Pero el equipo de sonido, okay. No al... Si alguien no está por aquí, Jorge, ¿verdad? ¿Más vale. acá? Ah, sí, así ya se oye. Sí, a ver, continúe, por favor. O sea, si el hombre natural tiene esa chispa interior, es luz. Sí, que es la verdadera luz. Que es la verdadera. La verdadera luz. Y que tiene a su vez el cuerpo físico que es... Pero el cuerpo físico no forma parte del ser original. No, ya lo sé. Y es entonces no lo tiene. Entonces no lo tiene, no exactamente. Lo tiene. Y entonces, ¿dónde queda el satori, el samadhi y todos esos procesos que nos introdujeron como gran enseñanza y... Del hinduismo, me imagino, ¿verdad? El budismo y bla, bla, bla. Sí, bueno, el budismo es como continuación del hinduismo. Sí. Bien, mira, no soy experto en conocer esos términos. Lo que sí... Shambhala, o has dicho, no sé. Bueno, algunos términos los conozco, pero no conozco toda la terminología de la tradición védica, porque la verdad es que no soy experto en toda esa llamémosle tradición, o en todo ese conocimiento relativo de la filosofía védica. Claro, nos dimos a la tarea de leer el Bhagavad Gita, el Mahabharata, extrajimos los aspectos más fundamentales de ellos para poder ponerlos dentro de esta sabiduría universal. Pero cuando se habla de iluminación en el hombre, e incluso de evolución, porque la iluminación en el hombre natural puede tener cierta relación con la evolución, pero la evolución tiene un límite y después se va al suelo, después se va a la nada. Y la iluminación en el hombre natural también igual surge y se va a la nada. ¿Por qué? Porque el hombre natural no es la realidad. El hombre natural, nuestra personalidad, es un reflejo de nuestra realidad, es una proyección de nuestra realidad. Por lo tanto, nuestra personalidad puede recibir la luz, incluso la luz verdadera,
O sea, nuestra personalidad ha evolucionado a través de la luz relativa del sol. Y por influjo de la luz verdadera del ser, vivió un proceso evolutivo más acelerado. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Los primates no se hubieran transformado en hombres si no hubiera sido por el influjo, por la influencia de la luz verdadera del ser que se introdujo en esos cuerpos animales. Pero esa evolución de los animales, aun cuando sea por influjo de la verdadera luz, llega a un límite. ¿Por qué llega a un límite? Porque los cuerpos animales, los cuerpos existenciales, no son la realidad, son solamente una proyección de la realidad. Por eso la personalidad, cuando recibe la luz original del ser, sí desarrolla pensamientos más lúcidos, desarrolla emociones más elevadas, desarrolla ciertas capacidades que un hombre común que no está influido por esa luz original no tiene, definitivamente. Sin embargo, se muere y desaparece. Termina muriendo y termina desapareciendo. Entonces, cuando se habla de liberación, quien se libera es el ser, porque ya se desvincula del cuerpo animal donde se involucró. Pero el hombre natural ni se libera ni se ilumina en términos absolutos, se ilumina en términos parciales, en términos relativos. O sea, goza de una relativa iluminación, goza de un proceso evolutivo más elevado todavía, pero por muy elevado que sea ese proceso evolutivo, termina en involución y termina en la nada. Entonces, los personajes cuyo ser interno se empieza a manifestar y se refleja en la personalidad, maravilloso. Pero esa personalidad se muere. Esa personalidad sigue siendo un reflejo de la única verdadera luz y sigue siendo un reflejo de la única verdadera identidad. Por eso, un hombre iluminado conserva toda la humildad y en el extremo más elevado de la humildad. ¿Por qué? Porque sabe que como personalidad sigue siendo solo un reflejo, aún cuando esa personalidad tenga cualidades más excelsas que una personalidad común que no ha probado esa luz. Por eso la humildad se conserva y en estados más elevados. O sea, la humildad es más humilde, es más extrema esa humildad, porque el iluminado sabe que como personalidad es nada, es más consciente de su nadidad. Ahora, no solamente el iluminado, el hombre natural iluminado, no solamente es más consciente de su nadidad, sino que además de eso, gracias a la conciencia de su nadidad se iluminó. O sea, gracias a eso se iluminó. O sea, no es solamente producto de la iluminación, sino que es el motivo de su iluminación, porque para que una persona reciba la verdadera luz, tiene que abrirse. Los hombres naturales comunes, en el estado común habitual de toda la humanidad, estamos bloqueados a esa luz original. Bien, ¿qué es lo que nos mantiene bloqueados a esa luz original? La autoafirmación. Así de simple. Bueno, el sueño está vinculado con la autoafirmación. El sueño viene siendo un producto de la autoafirmación. Como raíz es la autoafirmación. En la medida en que que como persona nos autoafirmamos, producto de creer que esta persona es nuestra realidad, la primera consecuencia es el bloqueo a la verdadera luz. Entonces, entre más nos autoafirmamos, más nos bloqueamos a la verdadera luz. Por eso, la autoafirmación tiene una relación directa con las tinieblas.
Las personas entre más se autoafirman, más están en las tinieblas, porque más se alejan de la verdadera luz. Las personas, cuando comprenden la verdadera naturaleza del mundo de las formas, es decir, la nada en el mundo de las formas, el vacío del mundo de las formas, cuando alguien comprende que la verdadera naturaleza de las formas es nada, que es pura sensación de ser, pero no es, que todo el mundo de las formas es pura sensación, pero no es la realidad, y de eso habla muchísimo Platón. No necesito parafrasear todo lo que dice Platón en relación a la sensación del mundo de las formas. Cuando alguien comprende que el mundo de las formas es pura sensación y que la personalidad es parte de ese mundo de las formas, entonces hay una comprensión aguda de que somos nada. Y entramos al estado que Sócrates nos describe cuando dice: lo único que sé es que nada sé, porque sabe que desde la mente que está en el mundo de las formas, el saber no es el verdadero saber, es un saber relativo que parece ser pero no es un conocimiento que no es el verdadero conocimiento, porque es un conocimiento desde el mundo de las formas. Entonces, cuando alguien comprende la vacuidad en la materia, en la insustancialidad de la materia, y que nuestra personalidad es pura materia, por lo tanto es tan insustancial como todo el mundo material, entonces la autonegación surge como un proceso natural, surge como algo natural, no como un dogma o como un adoctrinamiento que nos tenga que decir qué hay que hacer para conseguir un resultado, porque el pensar en que tenemos que hacer algo para conseguir un resultado, desde ahí ya perdimos, desde ahí nos metemos más en el sueño. Entonces la autonegación no es un acto que tengamos que hacer para obtener un resultado. La autonegación es un estado de conciencia, es un estado de comprensión de nuestra verdadera realidad de las formas, puro vacío. Es un estado existencial. El ser no tiene estados, el ser es, ahí no podemos hablar de estados. Cuando hablamos de estados de conciencia no estamos hablando del ser, cuando hablamos de estados de conciencia estamos hablando de la conciencia existencial. Y el estado de conciencia más elevado, cognitivamente hablando, es la autonegación. O sea, la autonegación es el estado de conciencia más elevado, porque es cuando comprendemos el vacío de la materia, el vacío de las formas. Y cuando se comprende ese vacío de las formas, entonces ya no estamos hablando de la autonegación como una fórmula o como un método para la iluminación. No, estamos hablando de un estado en el que nos abrimos. Es un estado en el que nos abrimos, y al abrirnos, gracias a ese estado de autonegación, entonces la verdadera luz penetra en nuestra personalidad, penetra en nuestros cuerpos existenciales, inunda nuestros cuerpos existenciales, y ahí es donde viene esa iluminación en el hombre natural, que, vuelvo a insistir, no es más que un reflejo, que sigue siendo un reflejo, se mantiene como un reflejo. Claro, los hombres dormidos ven que un hombre desarrolla sabiduría, sapiencia y hasta hace milagros, y los hombres dormidos lo adoran como si fuera Dios, y lo único que hacen es perderse en el mundo de las formas, porque vieron que una forma se está iluminando, adoran esa forma, veneran esa forma y se pierden en ese fenómeno. Pero los hombres dormidos no comprenden que la personalidad iluminada no es más que un reflejo exquisito del ser.
Las personas no iluminadas son un reflejo opaco del ser y las personas iluminadas son un reflejo luminoso del ser, pero los dos son reflejos, los dos siguen siendo reflejos. Y es lo que tenemos que comprender, siguen siendo reflejos. No, aún la personalidad iluminada no es el ser, sigue siendo un reflejo del ser, nada más uno está abierto y el otro está cerrado, es la única diferencia. El que se autoafirma está cerrado y no recibe directamente esa luz. El que está en la comprensión de la autonegación recibe, se abre a esa luz y refleja esa luz. Pero eso no quiere decir que esa personalidad se eleve y se vaya directito al cielo. Eso es un mito, eso no es cierto. La personalidad se va a disolver como todas las personalidades, porque nuestro verdadero ser está en el cielo y nunca ha dejado de estar en el cielo. Lo que pasa es que nosotros ya como personalidad estamos totalmente confundidos de ello. Escuchamos. Oye, David, yo te quiero hablar como judía. Estamos por recibir otra festividad. El domingo es Shavuot, es cuando conmemoramos una celebración muy importante, cuando la Torá se nos fue revelada. Sí. Entonces yo estoy pensando, ¿qué calidad de seres humanos fueron aquellos que estuvieron alrededor del monte? Acompañando a Moisés, que nosotros le llamamos Moshe, prestos para recibir esa Torá. ¿Cuántos hombres murieron que no aguantaron esa radiación? Pero ¿cuántos otros sobrevivieron? Ese estado esa preparación para poder recibir esa revelación, debieron ser seres pues de avanzada, seres de... No les des cualidad de magnitud. Ok. Fueron seres que se autonegaron. Se autonegaron. Así de simple, es muy simple. No son seres especiales. No son seres con poderes sobrenaturales. Okay. No son seres que por el esfuerzo de muchas generaciones lo lograron. No. Es muy simple, seres que se autonegaron. Y por la autonegación recibieron la revelación de la Torah. Hay una cita en el libro que hemos manejado en nuestro material, ¿cómo se llama? El Zohar. Hay una cita del Zohar en la que dice que la verdadera Torah no está escrita en los libros. Así es. Y eso lo dice, eso está escrito en el Zohar. La verdadera Torah es esta luz que llevamos dentro y es la que se revela. Ahora, ¿a quién se le revela la verdadera Torah? Quien está abierto a recibir. A quien se abre. ¿Y quiénes son los que se abren? Los que se autoniegan. Y no hay más que eso, no hay otra ruta más que esa, no existe otra posibilidad, no existe otro camino, no hay nada abierto al hombre más que eso. Es lo único que se puede abrir al hombre a la verdadera luz, a la realidad del ser, la autonegación. Y hemos insistido mucho, autonegación no significa decir yo soy malo, yo soy pecador, yo soy esto. Eso no es autonegación. Autonegación es yo no soy. Autonegación es lo que hace Juan el Bautista cuando dice yo no soy, el Cristo sí es. Y cuando se refiere al Cristo ni siquiera se refiere a Jesús de Nazaret, se refiere a la energía crística interior de la personalidad de Jesús de Nazaret, que todos la llevamos dentro. Entonces, la revelación, en todas las tradiciones, la iluminación, la revelación, que es lo mismo, en todas las tradiciones se habla de lo mismo, autonegación. Queremos la revelación, niégate a ti mismo, no hay otra. Reconoce que tú, como personalidad, eres nada. Reconoce que como personalidad no eres, pero dentro de esa personalidad está el yo soy. O sea, dentro de la personalidad está el yo soy. La personalidad es el yo no soy. Bien, escuchamos. De hecho, mi pregunta, más bien es una petición, David. Lo has estado contestando reiteradamente,
pero a mí se me quedó una definición que diste. El único proceso que debe efectuar la mente es, ¿sí lo recuerdas? ¿Autonegación? O sea, el reconocimiento. El reconocimiento del no ser. Eso a mí se me quedó. Es el único proceso. Y ahorita no escuché que lo mencionaras, y yo, como a mí me ayudó Sí. esas frases así, estructuradas de esa manera, yo quiero pues que Sí, nos claro. compartas aquí a los Volverlo a enfatizar porque ese es el verdadero, o sea, el único proceso. si queremos ver a la iluminación en el hombre como proceso y como proceso en la responsabilidad del hombre natural, ese proceso es autonegación. No hay otro proceso más que ese, no existe otro. Y podemos rascarle por donde queramos a cualquier tradición seria, cristianismo, budismo, taoísmo, zen, hermetismo, judaísmo. En todas las tradiciones serias no se habla de otra posibilidad más que autonegación. No se habla de otra, no existe otra. Todo lo que el hombre ha inventado al margen de esas tradiciones serias han sido puras evasivas, pseudoprocesos a través de técnicas, de no sé cuántas cosas. Todo eso a ninguna parte conducen, al revés, conducen a puras evasivas de la del único proceso fundamental que el hombre puede hacer para la iluminación o para la revelación, que es la autonegación. No hay más proceso. A ver, escúchate. A eso más o menos me quería referir desde que comentaron tú del judaísmo, y que en efecto tú comentas que no hay otra vía, donde mencionaste que la única ruta es la autonegación, pero yo me pregunto si puede alcanzar la autonegación una persona que no se ha sacudido una creencia o un feligrés en cualquier tipo de religión. Habiendo creencias no puede verlo. Porque aún los judíos pues oran y tienen ciertos En todas las religiones, no nomás los judíos, entonces por ello, en todas. Aunque emanen de religiones aquellas personas que alcanzan la autonegación, y primeramente tuvieron que sacudirse, porque no, es que se me hace lógico que carguen a cuestas o que tengan esa carga religiosa. Todas tienen sus cargas religiosas. Ahora, cabe la pregunta, ¿por qué los dogmas? ¿Por qué las creencias no nos permiten ese estado? Porque cualquier mínimo dogma, cualquier mínima creencia es producto de una autoafirmación. Yo creo, es autoafirmación. Cualquier dogma es un estado de autoafirmación. Todos los dogmas, todas las creencias son estados de autoafirmación, todos. Puede ser autoafirmación colectiva o puede ser individual. Colectiva porque esos dogmas los generan religiones de manera colectiva. Individual porque en lo personal cualquiera dice, ¿me sumo o no me sumo a esas creencias colectivas? Entonces, al final de cuentas, todas las creencias son estados de autoafirmación. Sí. Sí, mira, Carlos, yo lo que pienso es lo siguiente. El pueblo hebreo, cuenta la leyenda, vamos, ya, hizo un recorrido de 40 años. Supuestamente iban a ser muchos menos años, pero por alguna causa, que eran un pueblo inmaduro, no estaban listos para recibir la revelación, entonces tuvo que hacer ese crecimiento que le costó 40 años. ¿Qué quiere decir? Que fue otra generación quien recibió la Torá, si es que hubo Torá. No, y a eso agrega algo rudísimo, no sé si estoy equivocado, pero recuerdo que al final de ese peregrinaje, el gran maestro Moisés, producto de un estado de autoafirmación, ya no se le permitió entrar a la tierra prometida. Así es. Por un resbalón de autoafirmación en que cayó. No recuerdo cuál detalle es, pero el detalle en el que se equivoca Moisés tiene que ver con autoafirmación. Entonces todo esto es simbólico, o sea, que no se nos olvide. O sea, ese pasaje histórico lo más probable es que ni siquiera sucedió,
O sea, es una redacción histórica que simboliza todo esto, es simbólico, pero hay una sabiduría detrás de eso. Ahora, ¿por qué Moisés ya no se le permite entrar a la tierra prometida, aun cuando llegaron a la tierra prometida? No recuerdo el detalle, porque pues hace muchos años estudié y leí todo eso, pero sí recuerdo que fue por un arranque de autoafirmación, fue un error que tiene que ver con autoafirmación, y por eso a Moisés ya no se le permite entrar a la tierra prometida, aun cuando llega a ella. Entonces, es algo digno de reflexión. O sea, aquí no hay más que dos sopas, y todo es muy simple. Toda la sabiduría, o más bien, toda la asimilación de la sabiduría se sintetiza en algo muy simple. Te autoafirmas, te friegas, te amuelas, te autoniegas, ya le hiciste. O sea, toda la asimilación de la sabiduría universal se sintetiza en eso, y no hay más que eso, no hay más que eso. Bien, algo más que, a ver, escuchamos. Eso que mencionabas, que todas las creencias no son más que una autoafirmación, entonces tiene que ver, y nos explica el porqué de la siguiente frase, ¿no? La verdad los hará libres, la mentira creyentes. Eso no me la sabía, está buenísima. Está buenísima. No, y no solamente creyentes, observa el estado tan cristalizado de autoafirmación en que llegan las religiones. Unas rechazan a otras y las otras rechazan a las otras. Todas en contraposición de todas. Eso no es autoafirmación, y no solamente eso. Todas las guerras de la historia del hombre han estado vinculados con fundamentalismos religiosos. ¿Por qué? O sea, qué absurdo. Todas las guerras de la historia del hombre han estado vinculadas con fundamentalismos religiosos, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta esta última reciente de Irak, en el Golfo Pérsico. ¿No dijo George Bush, Dios está con nosotros? Esa fue la última ocurrencia de George Bush, que creíamos, más bien el mundo occidental se jactaba de que estaban en la objetividad y la laicidad, y sorpresa, el que encabeza la guerra en contra del fundamentalismo islámico, que es George Bush, se le ocurre decir Dios está con nosotros. Entonces, ¿hasta dónde llega la cristalización de la autoafirmación de las creencias religiosas? O sea, es más, me atrevo a decir, las creencias religiosas generan los estados de autoafirmación más densos, son los estados más densos de autoafirmación, porque afirman lo más delicado que jamás debería de afirmarse, que es la comprensión de la naturaleza de Dios. O sea, es una afirmación en el aspecto más delicado que el hombre puede afirmar. Entonces, todo es pura vanidad. Salomón lo dijo, es pura vanidad, y la vanidad es pura autoafirmación. Sí. Nada de eso que acabas de mencionar, pues hay por ahí una frasecita todavía, pues nada agradable, ¿no? Porque si todas las religiones se fundamentan en la creencia, y la creencia es una mentira, necesariamente, viéndolo de un ángulo quizá moral, se dice que todas las religiones, no importa cuál sea, son de origen demoníaco. Pam, pam. Bueno, en el sentido, si lo decimos en el sentido de daimón, que los daimones son fuerzas de la naturaleza, todos los estados de autoafirmación como fuerzas naturales nos alejan de la verdadera naturaleza. Entonces, en ese sentido, la razón es justa, pero también hay que tener cierta conciencia para entender en qué sentido sí, para no convertirlo en una afirmación moral. ¿Sí? A ver, escuchamos. Sí, algo relacionado con lo que dijo. ¿Qué hilos invisibles nos quieren tan controlados? Me pregunto yo 1000 veces. La ignorancia,
la inconsciencia o algo realmente demoníaco, como dice él. O sea, yo me lo pregunto 1000 veces eso. Pues ignorancia e inconsciencia son prácticamente lo mismo. Y de hecho es el motor. El Antiguo Testamento se dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No recuerdo cuál libro, en Oseas. En Oseas aparece esa frase famosa, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, y así es. O sea, la ignorancia es el motor de todo. Esto no es un asunto moral, es un asunto de ignorancia o de sabiduría, de conciencia o de inconsciencia. O sea, son los términos que más no lo pueden describir: conciencia o inconsciencia, nada más. Lo moral ni siquiera vale la pena detenernos en ello. Lo moral es reflejo de, es manifestación de. El fondo es conciencia o inconsciencia, nada más. Y la conciencia se da cuando nos autonegamos. La inconsciencia se da cuando nos autoafirmamos. Esa es la relación directa, una relación totalmente directa. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? La gran pregunta de siempre: ¿y qué hay que hacer? Ahí está, niégate. Y la respuesta no la doy yo, la dio Jesucristo. Niégate a ti mismo y sígueme. Y es la única respuesta de Jesucristo, no hay otra. Rasquen toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, denle una rascada a todos los evangelios, y la única respuesta que da Jesucristo es esa: niégate a ti mismo y sígueme. Es que no hay otra ruta, no existe otra por donde le miremos. Y este asunto de la autonegación, igual que la identificación, lo mencionamos en todas las conferencias porque tenemos que irnos hasta la raíz. Está apagado el micrófono. ¿Cuál? Aquel. A ver, ¿sí? ¿Ahora sí? ¿Aló, aló? ¿Me oyen? Se escucha, sí. Vamos a... ¿No? Sí, ya se escucha. Una intervención en Guadalajara. Sí. Sí, ¿me escuchan? Sí. Oye, David, entonces aquí hasta los grandes maestros se resbalan. Al resbalar tienen que caer inevitablemente. Salomón, imagínate, se resbaló y reconoció su resbalón al final diciendo que todo fue pura vanidad. No hay excepciones, todos nos resbalamos, maestros o no maestros. Ahora, ¿cuándo nos resbalamos? Ajá. Cuando nos autoafirmamos. Sí. Oye, ¿cuándo nos levantamos? Cuando nos autonegamos. Pues es simple, o sea, todo redunda en lo mismo. Hay un libro de Samael que dice, es una negación el decir, no soy la mente, no soy el Buda, no soy nada. Eso es autonegación. Como personalidad yo no soy. O sea, y no solamente no soy la mente, no soy el cuerpo. Hay una cita del Evangelio de Judas en que Jesús les dice, les reitera, les he dicho que a ustedes no les corresponde ni sus huesos, ni su sangre, ni su carne, ni lo que creen ustedes que son, ni lo que la demás gente cree que ustedes son. Entonces, ¿cuál sería lo más correcto de esa negación? Yo no soy la mente, no soy el cuerpo, no soy nada. Yo no soy. Yo no soy. Como personalidad, ajá, yo no soy. Ajá. Sin abundar más en el Buda. Y el único consuelo que queda, ajá, porque a cualquiera le da, miren, a los hombres naturales que viven en la autoafirmación natural, les da pánico la autonegación. Claro. O sea, da vértigo, la autonegación da vértigo a cualquier hombre común. Bien. Ante ese vértigo que produce la autonegación queda un consuelo, pero ese consuelo es absoluto. Sí. Adentro está el ser verdadero y absoluto, adentro está Dios. Adentro está Dios. Entonces, ¿por qué nos habría de preocupar la autonegación si sabemos que adentro está Dios, aunque no lo conozcamos? O sea, queda como consuelo, no somos conscientes de ello, pero por lo menos el testimonio de todos los libros universales nos da ese consuelo. Ahí está Dios adentro de nosotros, por lo pronto reconoce que no eres. Y hay que ser arrojado sin miedo, ¿no? Claro, sin miedo. Pero aguas, no es un reconocimiento dogmático, no debe ser un reconocimiento dogmático.
Es un reconocimiento de conciencia. Hoy en día la ciencia ya nos da elementos científicos para poder comprender ese reconocimiento. La materia es insustancial, la materia es puro vacío, la materia es pura sensación. Ya nos lo había dicho Platón hace 2600 años, pero ahorita la ciencia ya nos lo vuelve a refrescar con elementos plenamente contundentes. Acabo de ver un reportaje de Alemania que hablan de la materia oscura, que se traga a la luz y que está tragándose la luz a la vez que va el universo expandiéndose. Volvemos otra vez a lo que ya mencionamos. Sí. Nunca debieron de haberle llamado materia oscura, porque la oscuridad no existe. Lo que le llaman materia oscura son puntos o bloques de extremada concentración de energía. ¿O serán los famosos agujeros negros? Son esos que tampoco debieron de haberles llamado negros. O sea, el término fue muy equivocado. Que devoran, y desgraciadamente el término que les dieron, por la equivocación del nombre que les dieron, provoca una confusión muy grande en la gente. Sí. Desde la palabra agujero, porque agujero sí es desde el momento en que hay vacío, porque no es sustancial. Ahí entra sin embargo, miren, ¿qué es un agujero? Un agujero negro. Se lo voy a decir de una manera muy simple. Un atajo. No, hagan de cuenta que un planeta 1,000 millones más grande que el planeta Tierra lo concentran en una pelota de ping pong. Lo compactan en una pelota de ping pong. Es decir, la materia de 1,000 planetas como la Tierra, o de miles de planetas como la Tierra, compactados en un volumen de una pelotita de ping pong. Eso es un agujero negro. O sea, es materia hiperconcentrada, pero como la materia sigue siendo un vacío, aún en un agujero negro, aún en esa concentración de materia, entonces lo más razonable es hablar de energía concentrada. Es una concentración impresionante de energía, pero sigue siendo vacío adentro. Oye, los famosos términos del hiperespacio y la hipergeometría, ¿a qué se refieren? Siguen siendo dimensionales y nada tienen que ver con la realidad. Siguen siendo dimensionales, siguen siendo existenciales todos. Y tienen científicamente su validez. Claro que hay cuarta dimensión, hay quinta dimensión, por supuesto que hay dimensiones más complejas que esta, pero siguen siendo existenciales, siguen siendo parte de la ilusión, siguen siendo parte del mundo de las formas, siguen siendo parte de la proyección, de la simple proyección de la realidad que es el ser. No es el ser. ¿No hay manera de investigarlo? Se están haciendo investigaciones, pero no nos van a conducir al ser. Nos están conduciendo a conocer un aspecto más de la existencia. Ni en viaje astral, ni en ginas, ni en nada. Todos los viajes astrales, lo único que nos enseñan son otros aspectos adicionales de la existencia, pero nunca nos van a conducir al ser. ¿En ginas qué opinas? Igual, son investigaciones de algunos aspectos de la existencia que nuestros sentidos biológicos no perciben. Pero el hecho de que se puede investigar en esos otros aspectos de la existencia, aunque nuestros sentidos no lo perciban, eso nada tiene que ver con el ser. Son fenómenos existenciales que no están al alcance de nuestros sentidos, pero siguen siendo existenciales y siguen formando parte de la ilusión. Hablan de vibraciones altas de todas maneras, ¿no? O sea, siguen siendo relativas. Aunque sean altas, siguen siendo relativas. Okay. Bien, vamos a la siguiente cita. Otra pregunta. Ay, que la cascada de preguntas no termina y ya no podemos leer citas. A ver si nos dejan leer citas porque faltan varias. Sí. David, cuando Moisés está frente a la zarza, ahí sí hay autoafirmación en el yo soy, pero ahí viene de lo absoluto, ¿no? Mira, esa pregunta la tendré que contestar Moisés. Sí, es que ¿quién soy yo para contestarlo? Distingamos entre autoafirmación y autonegación. Con eso vamos a entender las cosas. Con eso vamos a entender por qué Salomón dijo todo fue vanidad. Con eso vamos a entender por qué Moisés no llegó, no se le permitió entrar a la tierra prometida.
y ya es todo. O sea, realmente no necesitamos ponernos a hablar por ellos, no es necesario, ¿sí? Más bien entender lo que les sucedió a ellos, lo que a ellos les sucedió. ¿Estaba predestinado? ¿Sí? La predestinación está en todo. Mientras no seamos libres, todo está predestinado. Bien, vamos a la siguiente cita. La siguiente cita es de Krishnamurti. Muy precisa la cita, ya no nos vamos a detener demasiado porque nos quedan solamente 20 minutos y apenas nos da para leer las citas, pero no importa, eso no significa que estemos corriendo. Lo que pasa es que lo más importante del tema ya lo dimos. El fenómeno luz como la clave fundamental para la conciencia. La luz es conciencia, la luz es Dios, la luz es el ser, la luz es el origen de todo se origina en la luz. La siguiente es de Krishnamurti, tiene que ver con la personalidad que no se puede iluminar, que puede reflejar esa luz o puede recibir esa luz, pero no iluminarse ni nada parecido. Krishnamurti dice, la iluminación, la comprensión de lo verdadero, no puede producirse nunca a través de la expansión de la personalidad, a través del esfuerzo por crecer, por convertirse en algo, por alcanzar el éxito. Y no hay otro esfuerzo que la voluntad del ser. Entonces, la personalidad a ninguna parte va a llegar. Y la personalidad por sí misma, en sí misma, nada verdadero puede alcanzar. La personalidad puede ser tocada por lo verdadero, pero la personalidad no puede alcanzar lo verdadero. También hay un pasaje del Antiguo Testamento donde dice, déjeme recordarlo con precisión, el Señor siempre irá al encuentro del peregrino. El peregrino nunca llega al Señor, es al revés, el Señor es el que llega al encuentro del peregrino, el ser es el que nos inunda, nosotros jamás llegamos al ser. Por eso Krishnamurti dice, a través de la expansión de la personalidad, nada. Vamos a la siguiente, que es de Sosan, a través del Shin Siming. Si deseas ir por el camino único, no desprecies ni siquiera el mundo de los sentidos y de las ideas. En realidad, aceptarlo plenamente es idéntico a la verdadera iluminación. El hombre sabio no persigue ninguna meta. Sosan Kinsinmi. Bien, aquí en esta cita es que está comentando acerca del mundo de las formas. Un iluminado, cuando va en el camino y que se representa lo que es la vida diaria, no desprecia el mundo de las formas, no desprecia el mundo de los sentidos, lo observa. Y la palabra clave es aceptación. Acepta la naturaleza tal cual es, el devenir de las cosas, el conocimiento de las leyes naturales, que es la forma en cómo se van transfiriendo día a día todo el conocimiento, todos los cambios que da la naturaleza. Entonces el iluminado no se pelea ni se pone a rechazar la naturaleza para nada, fluye a través de ella. La siguiente cita es de Jacob Boehme, un alquimista del Renacimiento, en la que habla también de esa autonegación como clave para la revelación, nomás que aquí no utiliza la palabra autonegación, habla de algo que al final de cuentas es lo mismo, que es la entrega de la voluntad. O sea, nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad, y la voluntad se entrega cuando nos autonegamos. O sea, no existe ninguna posibilidad de entregar nuestra voluntad más que en un estado de autonegación. Y Jacob Boehme lo plantea de la siguiente manera, dice: la razón, es decir, el raciocinio, la razón debe someterse completamente a Dios para que el arcano pueda ser revelado y para que esto actúe y atraiga una verdadera región de comprensión espiritual uniforme con Dios, donde el Espíritu de Dios será revelado y traerá la comprensión hasta Dios. O sea, ¿en dónde nos abrimos para la revelación? En la entrega de la voluntad. ¿Y la entrega de voluntad de qué es producto? De la autonegación. Nosotros no podríamos entregar nuestra voluntad al ser. Para quienes les estorba la palabra Dios, sustitúyanla por la palabra ser. La voluntad de nuestra personalidad
tiene que ser entregada a nuestro verdadero ser. Y esa entrega de la voluntad a nuestro verdadero ser no puede ser más que producto de la autonegación. De otra manera nunca será posible. Bien, vamos a la siguiente de Sosán, muy breve y muy clara. Actividad y descanso derivan de la ilusión. En la iluminación no hay agrado ni desagrado. Sosán Hinsinmi. No existe la dualidad en la iluminación. Un sabio no va a criticar, ni va a juzgar, ni va a alabar a alguien. Simple y sencillamente va a estar en un estado de gozo, y el estado de gozo es estar en un estado de presente eterno, de presente iluminado, de presente en el aquí y en el ahora, y más allá de lo que es el tiempo, más bien en el no tiempo. La siguiente es del Gita, y tiene que ver también con esa neutralidad de la que está hablando Sosán. Aquí es donde volvemos a retomar ese factor clave de la neutralidad. Por eso ese tema lo abordamos desde el primer tomo, el de la neutralidad, y es un factor muy clave. Sosán ya leyó, Juan Carlos, en la iluminación no hay agrado ni desagrado. ¿Qué hay? Pues hay neutralidad. Bien, lo replantea Krishna en el Gita diciendo: el amor que siente un iluminado es ecuánime y universal. No hace diferencias entre un brahman austero y sabio y una vaca o un elefante, o un perro, o incluso el bruto que come carne de perro. O sea, en el iluminado no hay diferencias, no existen diferencias. Para el iluminado todo es lo mismo. Y si todo es lo mismo para el iluminado, ¿qué es? Para el iluminado, ¿qué es todo? Nada. No es. Entonces no hay diferencias. Y esas diferencias solamente se trascienden, todas las diferencias se trascienden cuando comprendemos que en el mundo de las formas nada es. Cuando comprendemos que efectivamente en las formas nada es, entonces resulta estúpido distinguir entre algo grandioso y algo minúsculo. Si nada es, ¿qué sentido tiene distinguirlo? Ningún sentido. Entonces, la única posibilidad de ubicarnos en ese estado de no distinción es comprendiendo la insustancialidad de las formas. Es la única posibilidad. Ahí las distinciones desaparecen de manera espontánea y natural. Vamos a la siguiente cita de Lao Tse. Muy interesante esta cita porque nos describe las cualidades de un iluminado. No, es impresionante esa cita. Sí. Solo yo, el sabio, estoy impasible, inexpresivo, abobado, como infante recién nacido sin saber a dónde dirigirme. Todos andan sobrados, yo estoy como olvidado. Mi corazón, cual el de un estúpido, está caótico. Todos brillan, yo parezco estar en tinieblas. Los demás andan atentos y activos, solo yo languidezco, perdido y sin paradero, cual viento en alta mar. Todos andan ricos, solo yo me obstino en aparecer un harapiento. Yo soy diferente a todos los demás, porque yo aprecio la madre nutricia, el Tao. Un iluminado para lo que es la sociedad es una sociedad que maneja una personalidad estándar. Un iluminado parecería un estúpido, una persona completamente desadaptada a la sociedad. Y de hecho me viene a la mente una gran película que habla acerca de un personaje que es un estúpido para la sociedad, pero en realidad es una persona que vive una neutralidad constante y una iluminación. La película no trata de un personaje real, un personaje ficticio, pero en ese personaje entran todas estas cualidades que aparece aquí en Lao Tse, en esta cita. La película es Forrest Gump, se les recomiendo. Forrest Gump. Forrest Gump. Para la demás gente, Forrest Gump es un estúpido. ¿Es el que camina? Sí. Bueno.
Sí, sí, para la gente común, es más, la gente común que vio la película Forrest Gump vio la historia de un demente, de un problema de un hombre con problemas mentales. Pero quienes conocemos esto y quienes entendemos esa descripción que da Lao Tse, entendemos que Forrest Gump era un personaje profundamente neutral, y ese estado de neutralidad lo deja en un estado de libertad impresionante, era un hombre libre, y libre por esa neutralidad. Hay muchísimo que comentar de eso y tiene que ver con esto. Sí, a ver, un comentario, escuchamos. Yo soy un ignorante en 5 religiones. Aquí fue cuando conocí otra vez. Por la organización de ustedes, sobre esta película y casualmente la película de televisión de un fin de semana. Sí. Pero resulta que el personaje tenía letras de una manera sí, no era un hombre totalmente iluminado, definitivamente. Incluso tenía como una especie de obsesión por una mujer. Pero bueno, yo una vez que que es una cosa de la comunidad, porque nos comentaba que tú ves que la población debe ser esa luz de normas. Yo más o menos que hay un detalle de la mujer, porque yo estimo que esa caracterización que hacen de las cosas que por los sentidos de y que la inteligencia de esa función no debe ser expresiones para el tipo de las cosas. Entonces es una impresión y corre riesgo. Y esa dominación como se lo dice a mí lo que me resulta un poco que no puedo decir bien es bueno, llevar un porque es la mente en ese sentido, porque el conocimiento que podemos tener no es la observación de todo y he visto la naturaleza de las cosas, por eso que me resulta muy complicado poder llevar un pensamiento absoluto que no se puede. De ahí que parece complicado llevar una generación si ninguna decía día a día no puedes pensar de otra manera más educada y pensando, conceptualizando. No debes siempre mostrar la ley que son de normas. Todo esto lo comparo porque yo una idea que para mí esto es lo que nos preguntamos de que la población no puede ser sin necesidad de parece que por la naturaleza del humano normalmente como tiene que ser de manera humana, no podemos, aunque tenemos quizás en ninguna experiencia que tratamos de para el individuo que está sí, es que es un riesgo que se corre, y es más, no nomás se corre el riesgo, vamos a caer en eso. El asunto de la autonegación lo vamos a convertir en dogma en primera instancia. Es lo más normal del mundo, es lo más normal del humano, que antes de vivir algo primero lo convierte en dogma y a través del dogma pretenda vivirlo. Y eso es muy fácil que nos suceda. Por eso les insistía, afortunadamente la ciencia nos está dando elementos muy frescos para que nosotros podamos hacer nuestro propio discernimiento. Pero aún así, hay dogmas científicos, también se pueden convertir en dogmas. Entonces, la experiencia, a través de la observación, es la que nos puede permitir ir alcanzando ese estado.
legítimo de autonegación. Y vuelvo a insistir, autonegaciones significa decir yo soy malo y yo soy esto o aquello. Autonegaciones no soy. Y esa forma que tú describes de la mente de categorizar es inevitable porque la mente no puede pensar de otra manera. Si la mente dejara de categorizar, si la mente dejara de conceptualizar, la mente ya no pensaría. Entonces nosotros tenemos que observar la cualidad de los pensamientos para entender también que los pensamientos pasan en el otro micrófono. Ese trae problemas, ese micrófono. Porque la mente, insisto, solamente puede pensar relativizando, categorizando, conceptualizando, y de otra manera no podría pensar. Entonces lo que hay que hacer es comprender que todos esos pensamientos son producto de la afirmación de un mundo que no es real, porque la mente siempre que categoriza lo está haciendo afirmando un mundo que no es real, y es parte del mismo fenómeno. Es estado de afirmación también. Todos los pensamientos son afirmaciones. Todos los pensamientos traen carga de afirmación. Sí, eso que toca es lo que iba a comentar precisamente, ese relativismo, porque a sabiendas que es relativo, se edifica un dogma, o sea, sabiendas que no deja de ser relativo, y sin embargo eso es lo paradójico también, porque ese dogma lo tratamos de elevar a una categoría tiene una carga absolutista, que esto es, sí, y ahí es afirmación, y ahí es donde resulta, exacto, la mente piensa afirmando, y parece que no tiene salida. La mente piensa afirmando, la mente no puede pensar sin afirmar, o difícilmente puede pensar sin afirmar. Inicialmente parece ser ocioso, y por el otro lado siempre lo elevas a una categoría de absoluto. Sí, la mente a todo lo relativo le pone etiquetas. Eso que llamamos etiquetas no es más que darle un sentido absoluto a algo que es relativo. Esas son las etiquetas. En muchas corrientes que dicen ser esotéricas hablan de etiquetas, pero no comprenden el fondo de lo que es etiquetar las cosas. Y etiquetar en el sentido básico o de fondo es eso. Etiquetar es darle un sentido absoluto a algo que es relativo. Eso es etiquetar las cosas. Y todos los adjetivos calificativos son esas etiquetas. Todos los adjetivos calificativos nos impulsan a darle una cualidad a algo sin comprender que es relativa esa cualidad. Y le damos esa cualidad como si fuera absoluta y no comprendemos que es relativa. Y todo eso es producto de afirmación. Afirmación, pura afirmación. La mente piensa afirmando. Hay que darnos cuenta, hay que descubrir ese fenómeno. Descubriendo ese fenómeno, estamos dando unos pasos gigantescos, nada más por el hecho de descubrir y observar ese fenómeno en la mente. Bien, la siguiente cita es de Confucio, también describe el iluminado de la siguiente manera. El ser iluminado, cuando ocupa una posición de autoridad, no es orgulloso. Como subordinado, cumple su mandato. Cuando hay orden en su país, su palabra trae prosperidad. Cuando hay caos, su silencio le asegura la indulgencia. Bien, son cualidades muy interesantes de quien vive por el influjo de la luz. Su comportamiento es así, pero aclaro, ese comportamiento sigue siendo reflejo de la luz. Sigue siendo reflejo de la luz. Sí, escuchamos. Bueno, ahí nos vamos a detener en tecnicismos del lenguaje. Digamos que indulgencia en este caso está refiriendo a que asegura su quietud, asegura su permanencia como un hombre quieto, como un hombre ecuánime. Bueno, vamos a leer, ya está, el tiempo nos ganó.
Ahora sí, discúlpeme, ya no hay preguntas, leemos las últimas 5 citas que nos faltan para no dejar el tema inconcluso, ¿sí? Las leemos al libro, ¿sale? Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Corintios, palabras de Pablo. La siguiente es de Ibn Arabi, viene del Islam. El corazón que no cabe en los cielos, la tierra, el trono y el pedestal, ha conseguido ser el lugar de la revelación de la grandeza y majestad y la totalidad de la aceidad y todas las cualidades de Dios. Ubica el corazón, aquí está la revelación. Siguiente. El corazón del creyente es el lugar de la revelación de Dios. El corazón del creyente es el trono de Dios. El corazón del creyente es el espejo de Dios. Ibn Arabi, núcleo del núcleo. Reiteradamente, en el corazón está la iluminación, en el corazón está la revelación. La siguiente es de Jacob Boehm y nuevamente hace referencia a la autonegación como factor fundamental. Si alguien pretende investigar el campo divino, o sea, la revelación divina, debe reflexionar primero si desea morir para el mundo profano y para su voluntad propia, y con eso tornarse en un solo espíritu con la revelación divina. ¿Cuál es la clave que nos da? Morir para el mundo profano y morir para su voluntad propia. ¿Qué es eso? Autonegación, al final de cuentas. Cerramos con la última cita de Albert Einstein. Interesantísima la cita, dice: el simple pensamiento no es capaz de proporcionarnos un sentido de los fines últimos y fundamentales. Los fines esenciales no pueden fundarse en la razón. Está allí como algo vivo, sin que resulte indispensable buscar una justificación de su existencia. Adquieren fuerza no mediante la demostración, sino por la revelación. Albert Einstein. Una mente científica no habla que por medio del método científico de la demostración llegamos a esta iluminación, no, se llega por revelación. Bueno, con eso cerramos y les agradecemos la confianza que nos siguen otorgando y los seguimos invitando martes y jueves a la misma hora. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Buenos días Europa, buenas noches Americana.